han recuperado cosas que se habían perdido, cómo se han venido conectando otra vez con la vida, con la ilusión, con el entusiasmo, cómo han superado bloqueos que tenían. Y me encanta porque siguen inclusive sugiriéndonos el tratar muchos temas que obviamente trataremos de ir haciéndolo a lo largo de todo este trayecto que vamos recorriendo. Y pues es una maravilla volvernos a encontrar aquí todos los lunes y jueves de 6:30 de la tarde a 7 de la noche aproximadamente hora colombiana. Así que nuestra alegría inmensa por estar con ustedes por acá de nuevo. Nos dicen por aquí los saludos que nunca han de faltar. Diana Costa, Evesa, Marta Elena Pérez, Piedad de Say, Marjorie, Sandra, Evesa, bueno, Letialda, Rosa Cecilia Contreras, Blair Holguín, Caro Escobar, Sor Delgado, bueno, tanta gente que nos acompaña por aquí, Fabiola Gómez, Milena, de verdad que es un verdadero placer tenerlos por aquí. Raquel, un saludo también para ti, Dani Herrera, Rosy, es una maravilla, es el momento de seguir soñando. Un saludo también para ti muy especial, Carlos González, para Marta o Mario Osorio, para López Natu, Nati, bien, para Paula Andrea Correa, Angie, Irma, Esther, bueno, en fin, saludos a todos ustedes. Rico seguirnos encontrando de verdad en estos momentos. Hoy hemos elegido un tema bien especial y yo creo que muy adecuado para las circunstancias que estamos viviendo. Hay momentos en que la información se vuelve tóxica y evidentemente nos vamos enterando de tantísimas cosas que a veces entorpecen el camino, el sendero, y nos llevan a pensar que parece que no hubiera una esperanza, no hubiera una ilusión, y es exactamente todo lo contrario. Siempre hay un norte, y esto no debe ser al azar. Es una cosa muy curiosa porque ese norte nos ayuda a saber dónde estamos ubicados, cuál es nuestro patrón de supervivencia, hacia dónde queremos dirigir nuestros esfuerzos, y por eso siempre que asistimos a una charla de crecimiento personal nos hablan de tener un norte, y un norte se señala con la intención de saber hacia dónde vamos, cuál es el rumbo de nuestras vidas, cómo queremos dirigirnos, y eso implica entonces también que si empezamos a pretender saber cuál es ese norte, es necesario también, muy significativo, entender que los mapas de nuestra geografía universal se hicieron siempre con el norte hacia arriba, pero bien pudieron haber sido el sur, y eso tiene un origen muy especial, y es que realmente eso se remonta mucho tiempo atrás, pero tal vez los primeros mapas de navegación se hicieron cuando Colón y Magallanes empezaron a navegar, que siempre tenían como guía lo que ellos identificaban como la estrella del norte, y por eso tal vez se utiliza esto por convención prácticamente internacional, que siempre en los mapas haya la representación de ese norte en la parte superior. Pero también el norte, el tener un rumbo, el tener un propósito, el tener unas metas, unos logros por hacer, nos invita a sentirnos bien, a sentirnos de manera dinámica, con esa fuerza, con ese interés, superando continuamente nuestros retos, y eso sí que es bien importante, porque ese rumbo, ese norte, casi que nos entusiasma para volver a seguir el camino, para seguir entonces adelantando nuestro proceso, pero también, y ojo a esto, para honrar mucho a quienes están o han estado en el viaje con nosotros en este proceso, y el honrar a esas personas que han estado implica entonces tener la capacidad de aislar los procesos complejos que se pudieron vivir frente a esas personas, porque en ese viaje de alguna manera se empezó ese camino compartido, donde nos dimos cuenta que para ubicar ese rumbo
generalmente necesitábamos de lo colectivo, de la presencia de los otros que nos apoyaban, nos daban fuerza y, ¿por qué no?, también de aceptar las vicisitudes o los inconvenientes que se hubieran presentado en un momento determinado. Hay un relato que les quiero compartir muy especial de alguien a quien vi en una de estas consultas virtuales y que nuevamente me autoriza pues a compartirlo, porque en verdad les juro no he encontrado la primera persona que me diga no, yo no quiero que comparta mi historia. Yo siempre pido permiso para hacerlo, pues obviamente es cuestión de ética, pero me encanta la generosidad de la gente, porque siempre están diciendo no, es que si a mí me sirvió escuchar un relato como el que usted menciona, ¿por qué yo no voy a compartir el mío y por qué otros no se pueden alimentar de esto? Pues bien, en estos días que hemos venido haciendo esta consulta virtual, por lo que les conversaba y les contaba en la ocasión anterior, que me parece un poco de responsabilidad civil y de responsabilidad social, de pronto en lo posible guardarnos un poco en este proceso en el que nos acercamos a ese pico que puede ser complejo. Entonces, digamos que también es otro momento de aprendizaje y de entender la vida de otra manera. Pues bien, esta chica, una chica bastante joven, empieza a relatarme o me consulta mejor por un cuadro de dorsalgia. Una dorsalgia, pues lo traduzco en términos más fáciles, un dolor en la zona de la espalda, pero a nivel de esta parte dorsal, como el nombre lo dice, detrás del corazón, entre los omóplatos, por decirlo más claramente. Esa dorsalgia ha tenido un tiempo largo de evolución, pero se ha exacerbado en los 2 últimos años. Y eso es muy importante, porque ella dice, también he tenido un poco de problemas digestivos y noto, identifico que hay dificultades en mi autoaceptación. Pero me llama mucho la atención que ella menciona esto digamos que se incrementa nuevamente hace más o menos unos 2 años. Evidentemente, cuando el paciente identifica tan claramente que esto empieza a partir de cierto tiempo, la pregunta lógica es, bueno, ¿identificas algún factor que haya podido desencadenar esto? Ella me dice, pues yo no sé, doctor, si esto será importante, pero lo cierto es que yo terminé una relación de 14 años con mi novio, de 14 años, fíjense, es que estamos hablando de no cualquier aventurita, sino de una cosa muy poderosa. Terminó una relación con esa persona y pues claro, esto le da bastante duro y tiene que empezar un proceso de desapego, además porque ocurre en un marco que uno no quisiera que ocurriera, pues si es que simplemente el desencuentro va más allá de lo personal y resultan involucradas otras personas y bueno, en fin, ese tipo de cosas que suelen suceder, pero esto, insisto, ocurre más allá, más o menos desde los 2 años anteriores, que justamente coincide con ese momento de terminación de la relación. A ver, esto tiene una connotación muy importante. Hagamos el paréntesis. 1, problemas digestivos y de autoaceptación. Y 2, esto que les estoy diciendo de la dorsalgia. También menciona que ha habido pérdida de peso y caída del cabello en los últimos tiempos. Eso tiene muchos significados, pero miremoslo por partes para que entendamos este proceso. Evidentemente, en una relación como estas, aunque ya hace 2 años ocurrió y aunque aparentemente ella está tratando de reconstruir su vida con otro novio que surgió posteriormente, pues de todas formas quedan apegos, a lo mejor todavía no resueltos, a lo mejor todavía no elaborados, y eso hace que precisamente el centro de los apegos, el tercer centro, que tiene que ver con hígado, vesícula biliar, páncreas, estómago, colon, intestino delgado, pues se resienta si no se ha superado ese proceso. Y lo del tercer centro, todo lo de los centros intradiafragmáticos, todos los chakras infradiafragmáticos, se resuelve en lo de los chakras supradiafragmáticos. En este caso, lo que hay en el tercer centro, en aquello que llamamos la boca del estómago, en el plexo solar también como se le conoce, ese punto o ese centro tiene que resolverse desde el cuarto centro, que es precisamente el del corazón, no solamente órganos, sino lo que implica la autoafirmación y autoaceptación. Recuerden que ahí está el timo, que es el órgano del reconocimiento, es el órgano de la autoaceptación, y por eso es tan importante intervenir desde ya.
Porque si esto progresara, podría tocar también el timo, que es el que regula todo el sistema inmunológico, y podría comenzar algún tipo de trastorno autoinmune, es decir, en el que el cuerpo se ataca a sí mismo. Entonces, lo primero es llevarla a que haya un perdón y a que a través de ese proceso que ha elaborado, que ella aparentemente ya lo viene realizando perfectamente, ha hecho algunos cursos de crecimiento y etcétera, etcétera. Entonces se transmuta esa emoción compleja al principio seguramente del resentimiento que toca hígado y seguramente del dolor y el desapego forzoso por un sentimiento que ya finalmente entrega y simplemente dice, bueno, esto es un proceso, y de alguna manera empieza a honrar su presencia en su vida a pesar del suceso, porque de todas formas fueron años muy bien vividos, según sus propias palabras. Se cometió un error en algún momento determinado, pero bueno, ocurrió lo que ocurrió y finalmente ella decide liberar esa relación y simplemente darse la oportunidad con alguien más. Pero empieza a ocurrir aquí otra cosa muy importante, y es que obviamente en el proceso del conocimiento de esta otra persona empieza a haber ciertos desencuentros en la parte que tiene que ver con su relación más íntima, con su sexualidad también, y esto tiene que ver con el segundo centro, que es la relación de la pareja completamente, pero además vivida pues desde esa parte, desde el contacto pues más físico, desde el sagrario del amor, que es ese segundo centro, que tiene que ver con toda la genitalidad, con toda la sexualidad. Y recordemos que ese segundo centro se ancla en el quinto centro. El quinto centro es el de la garganta, el de la expresión, el de la verbalización, el del drenaje de todas esas emociones desde el compartir, pero también no solo toca la tiroides, sino que toca los pulmones, que son quinto centro, y ya sabemos que los pulmones manejan las tristezas y que la pareja del pulmón es precisamente el intestino grueso, y de ahí su colon irritable. Por eso es muy importante que cuando uno encuentra una cosa como estas, pensaría, bueno, es una dorsalgia, es un dolor dorsal, simplemente le damos un antiinflamatorio, un analgésico, posiblemente algún relajante muscular, pero evidentemente esto no cede, porque es que el conflicto va mucho más allá que la expresión física de lo que está ocurriendo, y entonces hay que esculcar un poco más profundamente. Cuando ella escucha este relato dice, wow, esto es increíble cómo está engranado tan perfectamente esto. Yo no termino de sorprenderme de la perfección de esta visión que parte mucho de la visión de la medicina tradicional china y de la Ayurveda. Y entendemos entonces que esa dorsalgia no es otra cosa que esa fricción que hay entre el tercer centro, el plexo solar, y el cuarto centro, en el afán de resolver un conflicto que aún todavía posiblemente desde el subconsciente no ha sido resuelto, y por supuesto es el primer medicamento que tenemos que formular, es decir, superar ese proceso emocional, hacer algunos tipos de terapias que son importantes para soltar, liberar aquello que aún pueda estar ocupando un espacio importante, y por supuesto trascenderlo. ¿Qué pasa? Que si se toca la tiroides, una de las manifestaciones más primarias o más iniciales de trastornos tiroideos puede ser la caída del cabello, a veces el reblandecimiento de las uñas, y esto también va a llevar a que la tiroides, que es el órgano orquesta, digámoslo, en lo metabólico, deje de producir lo que tiene que producir de manera adecuada, y de allí su pérdida de peso también, porque no se absorben los nutrientes. De alguna manera, esos nutrientes que no se absorben tienen que ver también con ese cuarto centro, que es el corazón. Recordemos que la pareja del corazón es el intestino delgado, donde se absorben los nutrientes. En el colon se eliminan las toxinas, en el intestino grueso. Entonces, fíjense qué tan bonito es esto, porque es la perfecta relación entre los centros de energía, entre los chakras, ¿sí? En este caso, entre el segundo y el quinto, y entre el tercero y el cuarto. Realmente un proceso amoroso que no haya sido resuelto
puede generar conflictos muy complejos y puede llevar a desgastes muy profundos desde el punto de vista físico, porque ya lo hemos dicho, el cuerpo es una caricatura de lo que estamos viviendo internamente. Entonces, si decimos honrar a quienes nos han acompañado en la vida, a pesar de estos errores que se puedan haber cometido, pero cuando se trascienden y ya se miran desde el corazón, posiblemente se mira desde la comprensión amorosa y hay el perdón, no necesariamente el olvido, y no quiere decir esto entonces que haya que pasar cualquier cosa que nos ocurra, pero simplemente no anclarse en eso, no quedarse en eso, porque eso nos roba vida, nos roba energía, nos roba intención, y por supuesto hay que trascenderlo y superarlo y entender que existe esa posibilidad del perdón. De tal forma que tenemos que saber de dónde venimos, pero hacia dónde vamos también. Y es muy importante actuar en lo que está en nuestras manos. En aquello que no está en nuestras manos, pues no es nuestra posibilidad cambiarlo o modificarlo, y por eso si nos quedamos tratando de modificar aquello que no es posible hacer, entonces vamos perdiendo nuestro rumbo, vamos perdiendo el norte, y aquí se trata es precisamente de encontrar el norte. Cuando en este momento hay cierta desesperanza, cierta desilusión, cuando se mira tal vez lo que está ocurriendo, tenemos que recordar que siempre hay un norte, que siempre este cerebro fue diseñado para trabajar en función de objetivos claros. Entonces no anclarnos en lo que nos perturba en este momento, sino colocar nuestra visión en aquello que está arriba, como lo simboliza ese norte en los mapas. Por eso, insisto, el norte está en la parte superior de los mapas, y por eso es tan importante entender ese simbolismo del norte, porque si miramos hacia arriba, sabemos que hacia arriba también vamos a ver ese nuevo amanecer. Entonces aquí es donde tenemos que contarnos a nosotros mismos y a quienes nos rodean dónde está nuestra mejor versión, cuál es esa mejor versión que nos permite ver con esperanza, con ilusión, esa película de la vida, y eso que cada uno va construyendo en la medida en que las escenas vividas por nuestras experiencias van haciendo que se empiecen a valorar. Confiamos y creemos en nosotros. Es fundamental para encontrar el norte, antes que nada, confiar, recobrar esa confianza que por alguna circunstancia se haya perdido, se haya extraviado, y es muy importante para eso escuchar al corazón, y como dicen los españoles, si decíamos en estos días, y ve por ello, que es el momento de ir por ello, que no tenemos que aplazar esto, que este es el momento, y que es el aquí y el ahora, y este es el mejor lugar, y este es exactamente la circunstancia que nos ha llevado a esto. Bueno, yo es que de vez en cuando me vuelvo medio políglota, pero bueno. Entendamos también que entonces también cuando estamos hablando de polaridad, o sea, de norte, tenemos que identificar un sur, y ese norte y ese sur están continuamente intercambiando información, y eso es lo que hace que la vida sea movimiento, que la vida sea dinamismo. Por eso a mí me encanta que los pacientes me digan que son bipolares, pues eso significa que están vivos, significa que están oscilando entre un norte y el sur. Lo importante es no quedarse anclado en uno de los dos extremos, porque evidentemente no va a haber el equilibrio y ese movimiento de pistones que debería estar ocurriendo simplemente. Entonces esta polaridad es tan importante, ese norte y ese sur, que en ese juego electromagnético nos jugamos la vida misma. Fíjense que no habría la posibilidad de que un espermatozoide se fusionara a un óvulo si no existiera esa atracción entre esos polos opuestos en un momento determinado, o entre esas cargas opuestas. Cuando son de la misma polaridad, muchas veces se rechazan y entonces ocurre lo de la infertilidad. Pero desde ahí mismo, cuando se sembró esa semilla, ya empezamos a identificar la importancia que tenía la polaridad, ese norte, ese sur, y por supuesto entenderlos no como contrarios, sino como complementarios, para no generar de ninguna manera fricción en esto, y entender que cosas como, por ejemplo, lo de la posición fetal depende de eso. Ya les contaba estos días el relato de esta chica que va a nuestro consultorio en un avanzado estado de embarazo, ya donde ya se prenden las alarmas porque la niña, la bebé, viene en podálica, o sea, en posición sentada, y muy especialmente el colega ginecólogo le dice: vaya donde un bioenergético porque parece ser que ellos saben voltearlo, y en efecto lo único que hicimos fue una terapia de imanes.
Fíjense, nosotros somos norte en la cabeza y sur en la pelvis o en los pies, ¿sí? Entonces, naturalmente, el norte de la cabeza del niño debería buscar el sur, que es la pelvis de su mamá, y entonces nacer de cabecita, como es lo lógico y como es lo normal, como es lo fisiológico. Pero si se invierten esas polaridades, entonces, si por ejemplo la madre tiene una inversión de polaridad y en lugar de ser norte en la cabeza y sur en los pies, está al revés, entonces la cabecita del niño va a dirigirse hacia arriba buscando ese sur invertido que tiene la mamá. Si nosotros simplemente repolarizamos, volvemos a activar la polaridad normal, y eso se hace supremamente simple con un par de imanes o simplemente con estos imanes, porque las manos son imanes, son campos magnéticos que si aprendemos a utilizar bien, podemos hacer maravillas con esto. Esto no es una propiedad que yo tenga ni una virtud extraordinaria que haya surgido en mí por haber, no sé, heredado esta cosa, ¿no? ¿Qué es eso, no? No nos creamos tan prepotentes. Aquí hay otra cosa. Simplemente la mano derecha representa el norte, la mano izquierda representa el sur. En esa mamá lo único que hicimos fue eso, colocar esta mano, la mano derecha, ustedes la están viendo al contrario por ese efecto en espejo, en la zona de la tiroides o de la cabeza perfectamente, y la otra en la zona pélvica, para nuevamente volver a programar las polaridades normales, de tal forma que cuando ella pone la mano izquierda en la pelvis, la cabecita del niño, que es polaridad norte, va a buscar el sur de la mano izquierda de la mamá, y finalmente logramos que esa bebecita se volteara. Ya nació espectacular, nos cuentan que un parto maravilloso, en fin. Pero también ocurre que cuando muchas veces prevalece, y esto es bien importante, la polaridad del niño, es decir, se impone, ese niño viene con tanta fuerza, con tanto ímpetu, que impone el norte de su cabecita mucho tiempo en la pelvis de la mamá, entonces la mamá hace esa inversión de la polaridad y empieza a desarrollar lo que se conoce como la depresión posparto. Muchas de las depresiones posparto no son otra cosa que inversiones de la polaridad. Es decir, hay muchas mamás que una vez han tenido su parto entran en depresión, y a pesar de ser un momento tan maravilloso, tan glorioso para sus vidas, como tienen invertida esa polaridad, se deprimen fácilmente y muy fácilmente son tratadas también con una serie de antidepresivos y cosas que no tendrían objeto, porque es simplemente volver a reponer la polaridad normal. Así que tengamos muy en cuenta eso. De una vez les hago un énfasis muy importante, y esto es válido para todos, aunque hay algunas personas más sensibles que otras, pero el consejo al momento de irse a dormir en su habitación, ojalá no tengan ningún aparato eléctrico o electrónico conectado, porque eso altera también la concentración de iones positivos en el entorno y puede llevar a inversiones de la polaridad e incluso a las famosas disautonomías de las que hablaremos en alguna de estas charlas, porque es un tema bien importante. Así que, bueno, si vamos a elegir el norte, si vamos a buscar ese norte, tenemos que elegir nuestro propio rumbo, no el que nos marquen otras personas, porque si no nos quedaríamos probablemente eternizando la crisis. Cuando estas cosas están ocurriendo, como las que estamos viviendo, como esto de la pandemia que nos deja muchísimas enseñanzas, todas esas cosas, pues la invitación clara es precisamente a no eternizar la crisis, sino más bien empezar desde ya a visualizar lo que queremos y a lo que aspiramos, a ese norte, a ese rumbo, porque si no, el carcelero es el intelecto, el que fabrica los pensamientos, y por eso tenemos que empezar a pensar en grande, a pensar en positivo, a darnos cuenta que detrás de esto tenemos que pensar claramente también en que vale la pena que cambiemos las apariencias de las cosas, que dibujemos el destino de una manera distinta, para que desde el interior, desde la convicción profunda, empecemos a entender que cuando nosotros actuamos, Dios actúa. Pero si nosotros nos quedamos quietos, pues simplemente vamos a hacer cosas inadecuadas. Recordemos, nosotros hacemos lo natural, pero el de arriba hace lo sobrenatural. Llámenlo ustedes como quieran desde sus creencias, pero yo estoy convencido de que existe esa fuerza superior. Y eso nos lleva, si estamos buscando el norte, más que a salir de la famosa zona de confort de la que tanto se habla en este momento, es más bien la invitación a encontrar la zona de la fe, la zona de la esperanza, la zona de la ilusión, esa zona
zona que nos invita a tener la fuerza necesaria para cualquier batalla que tengamos que emprender, esa zona que nos invita también a entender que nos espera un destino divino, que no es otra cosa que la comunión con la confianza y que no fuimos creados para ser mediocres. Es el momento de recuperar todos esos dones, todos esos talentos, todas esas virtudes que tenemos para que liberemos el esplendor de todos nuestros atributos y lo pongamos al servicio no solo de nuestra propia causa, de nuestro propio propósito, sino al servicio de la humanidad, que es de alguna manera lo que hacemos en estas charlas. Yo siempre, cuando comparto estas charlas, les digo, tengo dos condiciones. Una, que en lugar de ser copyright, esto es copy free, es decir, compartan esto con todo el que quieran, porque si esto le puede ayudar a otros, ¿por qué nos vamos a guardar esto? Yo soy un convencido de que el conocimiento no nos pertenece y que cuando lo compartimos estamos incrementando con creces todos esos dones y talentos que nos fueron dados. Y la segunda condición es que cuando ya los esté saturando demasiado, me cuenten y me digan, ya no me envíe más, por favor, ya suficiente, ya entendí, listo. Eso es bien importante, pero mientras tanto, denle los like, compartan esas cosas, porque esto nos ayuda realmente a que le lleguemos a muchos más, que es lo que en efecto hemos venido viendo, y por eso les agradezco, y seguramente mucha gente les agradece que hayamos podido compartir estas cosas. No lamentarnos por lo que no tenemos, esa es otra de las características fundamentales en la búsqueda de ese norte, y entender que somos un producto, pudiéramos decirlo, certificado y completo. Es decir, que todo lo que nos hace falta para llevar a cabo nuestra misión está presente en nosotros, siempre y cuando hagamos y seamos lo que verdaderamente somos. Es decir, que recuperemos esa esencia, nos identifiquemos de la esencia y entender que cuando Dios nos creó no cometió ningún error. O sea, que estamos viviendo lo que a cada uno de nosotros nos compete. Tenemos que entender que somos capaces de recuperarnos de las caídas y que detrás de esas caídas hay un aprendizaje, hay un nuevo sueño, hay un nuevo despertar, y que cuando utilizamos lo que tenemos en nuestro interior, en ese momento ese verdadero maestro entra a cada uno de nosotros y nos cuenta con sigilo cuál es el momento que tenemos que recuperar, cuál es ese lugar correcto, y entendemos entonces que si no tenemos los recursos adecuados, pues Dios sí los tiene y los quiere compartir generosamente con nosotros. Así que sé exigente con tu potencial al momento de buscar tu norte. No te conformes con migajas, porque las migajas son para los mediocres. Estamos hechos de alguien que nos creó, ya nos lo dijeron, a su imagen y semejanza, y había una historia de perfección en esto. Es el momento de entender que eso habita en nosotros, de que hemos sido ungidos de alguna manera para poder vivir desde la plenitud, desde la alegría, desde la confianza, desde la certeza, desde la fe absoluta, todo esto que nos corresponde vivir. Bueno, esto era lo que les quería contar hoy en este tramo, que me parece súper importante, esto de pensar en que siempre va a haber un norte, siempre hay un amanecer, y tengamos clarísimamente que ese día va a llegar. No permitamos que la duda entre, porque cuando la duda entra empieza a diluir la fe, y ese es el peor enemigo. Es el momento de conectarnos con lo que somos. Vamos a llevarnos las manos a nuestro corazón, vamos a terminar con una pequeña meditación. Respiramos lenta y profundamente, tratando de llevar oxígeno primero al abdomen, luego al tórax. Hacemos la pausa inspiratoria y luego exhalamos desde el tórax y luego desde el abdomen. En ese movimiento nos vamos anclando a nuestra respiración, disfrutándola, dando gracias por cada respiración que estamos pudiendo realizar, siendo conscientes de que es el momento de la pausa, y que a través de esa respiración nos encontramos con nuestros propios ritmos, y que en esos ritmos habita la vida misma, y por eso es el momento de contactarnos con lo verdaderamente esencial, con la vida, con esto que nos fue dado y que tenemos que tener en cuenta para cultivar y para crecer
con cada experiencia que vamos viviendo. Y ahora llevamos a nuestro corazón un pensamiento semilla, que va a ser la palabra rumbo, entendido ese rumbo como nuestro propósito, nuestro norte. Y vamos a sembrar ese pensamiento semilla para ver a partir de esto que estamos sembrando hasta dónde pretendemos llegar, hasta dónde llega nuestra misión, hasta dónde tenemos que aportar en ese camino y hasta dónde cada uno responsablemente debe comprometerse con entusiasmo, con alegría, con felicidad, con plenitud, con mucha fuerza interior para poder que ese norte cada vez esté más cerca de esto que estamos visualizando y creando a partir de ahora. Recuerden que lo que mañana vivamos va a ser producto de lo que hoy fabricamos en nuestros pensamientos y emociones. Así que mantenemos ese pensamiento, el norte que buscamos. Respiramos lenta y profundamente mientras nos repetimos mentalmente esa palabra, rumbo. Y también vamos buscando y vamos visualizando ese rumbo del planeta, ese rumbo de nuestra raza humana, ese rumbo de todos aquellos con los quienes hemos convivido y ese rumbo de todos a quienes tenemos que honrar en este momento con alegría, con entusiasmo, ese rumbo que dirige nuestros mejores pensamientos a elevar las vibraciones en este planeta, a que vayamos comprendiendo más y más la lección que este momento específico ha generado para cada uno de nosotros, con humildad, con reverencia, pero también con la certeza de que siempre hay un amanecer. Respiramos profunda y lentamente. Y vamos poco a poco tomando conciencia de nuestro cuerpo, de este momento, de este aquí y ahora. Y qué rico de verdad poder compartir esto. Hoy justamente me llamó alguien, fue muy bonito, Omar García, aquí hago la dirección de esa referencia, porque fue muy bonito, me envía una canción de alguien muy especial diciéndome, mire, es que esto me cambió la vida y no me pude aguantar las ganas ahora que me estoy afeitando de darle un saludo, de agradecerle porque nos hemos acompañado mutuamente, porque hemos podido salir adelante entre todos. Y esto es lo más bonito, que esto no se convierta en una cosa de Alejandro Posada. Yo insisto, esto es de todos nosotros y es maravilloso que podamos estar aquí. Un saludo al Otero, qué bueno que estés por aquí, compadre. María Urrea, buenas noches, doctor, nos dicen, Amparo Echeverry. Qué rico, de verdad, seguir compartiendo. Recuerden, cuando hagamos esta meditación, tratemos de hacerla al menos durante unos 15 minutos y esto puede hacer perfectamente que nos cambie por completo el panorama. Un saludo para ti también, Aurelio, a Rafaela también, a Elcira, a Magda Cartagena, qué rico, un abrazo enorme. De Simplicity, me encanta lo que hacen ustedes, Doc. ¿En dónde podemos ver estas parejas de órganos y de chakras? ¿Qué literatura recomiendas? Bueno, yo creo que me va a tocar definitivamente por este tiempo pensar en armar el curso aquel de que les hablé de los chakras y creo que tendremos que hacerlo porque hay algunas dudas al respecto. Yo generalmente las voy recordando aquí, pero es posible que lo hagamos un poco más adelante de nuevo. Lo hicimos al principio de la cuarentena, pero
trataremos de tenerlo en cuenta nuevamente. Bueno, me encanta cuando te convertís en políglota, me dicen acá. Por favor, yo quiero ser participante de su taller. Muchas gracias, María Inés. Tendremos esa oportunidad de hacerlo. Quienes estén interesados me escriben un mensaje por Instagram y ya tendremos en cuenta eso. Un gran abrazo para ti. Mi novio y yo estamos muy agradecidos por tu ayuda, nos dice Aleja Ochoa. Qué rico. Un abrazo gigante para ustedes también. Nicolás, recomiéndenos lecturas para hacer. Miren, hay un librito que se me viene en este momento a la cabeza, no me pregunten por qué, es de Wayne Dyer, que ya falleció, pero su último libro se llama Inspiración y me pareció de lo mejor que haya hecho Wayne Dyer. Saludo para ti, México presente, Lucía Cloutier, un abrazote gigante. Nos están siguiendo yo me quedo sorprendido. Estos días recibimos uno de Polonia, eso me encantó. Por aquí nos dicen, bueno, Dios lo bendiga, gracias siempre, más fácil imposible. Bueno, qué rico, de verdad se trata de que sea un lenguaje sencillo, asequible y que todos nos podamos beneficiar. Bueno, les cuento por ahí derecho que el próximo martes también haremos un en vivo compartido con una pareja de amigos, de colegas médicos, en el que hablaremos de la música, como instrumento de sanación también, y hablaremos de música y cerebro. Eso será el próximo martes. Tomás, un abrazote gigante para ti también. Pero por supuesto nuestro próximo encuentro es el próximo lunes a las 6:30 de la tarde. Allí estaremos esperándolos, así que un abrazo gigante. Hoy trasnochado un poco, saludos desde Polonia, fíjense, aquí nos estaban diciendo justamente qué rico que estés por ahí, qué bueno, me encanta eso. Saludos y gracias por la excelente reflexión. Bueno, yo ya voy frenando aquí para que no sigamos prolongando este proceso. Doctor, hubiese querido que me cantara la birthday. Bueno, un saludo de felicitaciones. A Luz María Plata, qué bueno. Lo haremos en una próxima oportunidad.